Mis hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Vamos a hablar, mis hermanos, un poco de la palabra de nuestro Dios, ya que hablar de la palabra de nuestro Dios es muy extensa, mis hermanos, y también necesitamos ponerle mucha atención porque cada palabra que está escrita, mis hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo de nuestro Dios, haciendo que las personas oyentes, los seres humanos, podamos captar, mis hermanos, el mensaje para un bienestar, para que cada uno de nosotros podamos, mis hermanos, pues de alguna forma, pues tener un buen propósito aquí en la tierra. Ese propósito, mis hermanos, que debe ser muy bueno para poder alcanzar la vida eterna que Dios ha prometido y promete a cada uno, mis hermanos, de nosotros. Voy a invitarlos que leamos Primera de Tesalonicenses, ustedes ahí sentados. Yo voy a leer un versículo, mis hermanos, que es capítulo 4 y su verso es 13. En su Biblia, mis hermanos, pueden mirar ese pasaje, este versículo que dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros, todos los que hemos ya escuchado, leído alguna ocasión, o estamos escuchando, o algunos leyendo, aparte de los que estamos aquí, pues la palabra de Dios promete un bienestar en esa tierra. De cualquier forma que nosotros podamos mirar, mis hermanos, la Escritura, en cualquier versículo, cuando usted abra su Biblia, puede leer usted un versículo ahí. El primero que vean su vista, tiene un buen propósito y también tiene algo que enseñarle a cada uno. Desde un principio nuestro Dios, como dice Isaías 43:7, que nos hizo para honra y gloria de Él. Y de ahí en adelante, el ser humano debe tener ese buen propósito de estar aquí en la tierra, pues de ser honra y gloria para Dios, para que nuestro Dios reciba esa honra, esa gloria, mis hermanos, que Él se merece de parte de nosotros. Y así que entonces el ser humano debe de buscar agradar a Dios en todas partes, en cualquier momento, a pesar de las muchas circunstancias que esté pasando la persona. Siempre debe de buscar un bienestar, porque lo que Dios promete, mis hermanos, pues son bendiciones en esta vida y también, mis hermanos, pues la vida eterna después. Pero para alcanzar la vida eterna necesitamos dejar atrás o hacer a un lado muchas cosas que no permiten que uno pueda alcanzar la vida eterna. Cada uno de esos detalles hace que se desvíe la mente y el corazón de la gente, de las personas. Hacen que se desvíe del propósito que ya debe de tener una persona que escucha por primera vez la palabra de nuestro Dios. Y de allí que entonces, mis hermanos, pues el gentil estaba sin esperanza y sin Dios, porque la palabra de Dios desde un principio, mis hermanos, fue confiada para los judíos. Y aquí los judíos, mis hermanos, cuando Jesús llega, mis hermanos, empieza a predicarles a los judíos, y se acercaban las personas que no eran judías o que estaban muy alejadas o que eran pecadores, que para algunas eran pecadoras o pecadores, pues no les era permitido. Y entonces, mis hermanos, pues llega Jesucristo y se comienza con su pueblo, con el pueblo de Israel. Pero también, mis hermanos, pues ellos como que no creían mucho en lo que Él hablaba. Y bueno, pues hacían que el maestro se sintiera mal, porque
el propósito que él traía era hablarles la palabra de Dios o de salvación. Porque pues él decía que eran ovejas perdidas. Si ya estaban perdidas, no había quien las rescatara, quien pagara un precio, quien les dijera, bueno, yo voy a pagar esto por ti para que ya no sigas perdido. Pero pero aquellos judíos pues no aprovechaban esa oportunidad y el maestro pues por más que hablaba de diferente forma, mis hermanos pues no entendían y tomaban las cosas pues a mal. Y ahora, mis hermanos, pues viene después pasa la enseñanza a los cristianos, a los gentiles, y le dice, vamos a mirar qué dice Efesios. Pablo a los Efesios dice cómo nosotros cómo estábamos antes. Efesios capítulo 4. No, es capítulo 2, Efesios capítulo 2, en su verso del 11 en adelante hasta el 13, dice así: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que eran llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. El 12, que en aquel tiempo, cuando habla dice en aquel tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo que pasó, en aquel tiempo dice, no está señalando un tiempo presente ni futuro, dice en aquel tiempo ustedes, como gentiles, estaban, dice aquí, alejados de la República de Israel y extranjeros o extraños a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, la promesa que era para los judíos. La promesa, las leyes y todas las cosas que se le confiaron a los judíos, pero los gentiles no tenían ni parte ni suerte en este negocio. Por más que se les hiciera, ¿verdad? Por más que se les enseñara o se les dijera, mira, es que tienen que hacer esto, no había oportunidad. Dice, ustedes eran extranjeros, estaban lejos de Cristo, lejos de la salvación, lejos de una promesa. No podían obtener la vida eterna, ustedes los gentiles. Dice ahí, dice, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que, mis hermanos, si nosotros ponemos a Cristo, pero lo apartamos, la persona no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene nada. Es una persona que no tiene una esperanza de salvación. No hay cómo rescatar a esa persona. Pero ahora viniendo Cristo, dice, Cristo se acerca a los gentiles y ahora sí les dan una esperanza de salvación. Pero la persona tiene que trabajar mucho para poder obtener esa salvación. Por eso dice Pablo, ya en el primer versículo que leímos, está diciendo, dice, no se pongan tristes acerca de estas personas que duermen, dice, no se pongan tristes, dice, como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? ¿Acaso hay personas, hay hermanos, hay seres humanos que no tienen esperanza? Las personas que llegan a tener, mis hermanos, una esperanza de salvación, tienen que trabajar mucho y anhelarlo, mis hermanos, con todo su corazón. De verdad que se vea, que se note, que uno lo sienta. Porque hay personas que están muriendo en este mundo sin esperanza, hermanos. Muchas personas están muriendo sin esperanza. Y yo me pregunto, yo a veces llego a preguntarme, ¿cómo se hace sentir morir? Cuando una persona está al borde de la muerte, ¿cómo se ha de sentir? Hay personas que se despiden de sus familiares. Hay personas que parece que presienten que ya son sus últimos momentos.
Hemos escuchado a personas que dicen, bueno, ¿qué pasó con esta persona? No le hablaba a nadie, pero le habló a todos, sus familias casi. ¿Por qué? ¿Acaso está presintiendo que ya son sus últimos momentos? ¿Acaso se ha de sentir bien cuando uno anda caminando por este mundo y no le importan las cosas de Dios? Pero llega el momento en donde como si su vida colgara de un hilo y se le estuviera terminando, mis hermanos, el aliento de vida, y que nada más falta que se quite, ¿verdad? Le quiten el hilo que está colgando, ¿verdad? Su vida de allí. Pero yo me pregunto, digo, ¿cómo vamos a morir nosotros? Por eso allí le puse, ¿verdad?, el título, Muertos y sin esperanza. ¿Cómo se ha de sentir cuando uno está en sus últimos momentos de vida y que los 40 años que yo anduve o que estuve ya conociendo la doctrina y que escuché muchas predicaciones, muchos consejos, o que me pasaron muchas cosas malas en la vida y que cada uno de ellas dice, bueno, los tropiezos son para aprender, son para que nosotros podamos empujar más, con más ánimo hacia adelante. Pero todo eso como que ha pasado desapercibido y mi vida no ha ido muy bien en este mundo. He tenido muchos errores aquí y tengo errores allá, y cada vez que me quiero esforzar hago lo contrario. Cuando a las personas se les invita a escuchar el mensaje, o cuando se les invita a ir a la localidad, a la iglesia, o se les invita a hacer algo bueno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no cambia, sea quien predique, la palabra de Dios siempre va a estar enfocada a la salvación del ser humano. A que, como dice el apóstol Pedro, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el enfoque principal de la palabra de Dios. De cualquier predicador, eso es lo que va a hablar, a fin de que nosotros entendamos que el consejo de Dios es para salvación. Pero cuando pasa desapercibida la palabra de Dios y nosotros, mis hermanos, pues como que no hacemos mucho caso, como que sí empujamos y como que no, y queremos y no queremos, y vamos caminando, mis hermanos, por muchos años de esta forma. Y yo me pregunto, ¿verdad? Yo me analizo yo mismo y digo, yo estaré seguro de que si un día llego a morir, ¿seré salvo? ¿Encontraré la salvación? Nosotros mismos nos damos cuenta cuando hay hermanos que llegan a un momento en donde ya van a terminar sus días y analizamos su vida de ellos. Y nosotros tenemos que analizarla a nosotros mismos y decir, bueno, pues ¿cómo ves el hermano? ¿Cómo ves la hermana? ¿Cuánto tiempo tiene de conocer la doctrina o ahí estar ahí en el evangelio? ¿Cómo ves su vida? ¿Cómo ves tú? Bueno, parece que pues como que no le ha echado muchas ganas, pues ya tiene años así, como que va por ratos y como que pasa un tiempecito y se ve que tiene mucho ánimo, pero pasa otro momento donde su ánimo baja, como que estuviera así entre sí y no. Aunque no se tiene que analizar la vida de otro, ¿verdad?, más que analizar la de uno mismo. Pero uno, queriendo o no, mis hermanos, analiza y dice, bueno, pues es que ¿verdad? Deberíamos echarle ganas. Deberíamos sentir ese mismo gozo, ese mismo entusiasmo como en un principio. Que si usted va adelante y llega temprano, quisiera que todos llegaran temprano, ¿o a poco no? Que si usted está con un ánimo, pero grande, ferviente, usted quisiera que todos también tuvieran el mismo ánimo. Pero todos somos diferentes y lamentablemente pues no, yo creo que eso no va a suceder. Yo me pregunto, ¿verdad?, si un día llegamos a morir,
vamos a ser salvos. Porque los que ya murieron, mis hermanos, esos pues ya murieron, ¿verdad? Ya como hayan muerto, al último pues a Dios le corresponde si se compadece y le da la salvación. Pero el que no, mis hermanos, pues solamente Dios sabe, también conoce, ¿verdad? Conoce que si luchó, si el porcentaje, mis hermanos, subió a un 80% de bien, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si tuvo un 30% de bien, mis hermanos, pues yo digo que no pasa uno, no va a pasar. Y la palabra de Dios es para todos, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hartas personas están muriendo sin esperanza, mis hermanos. Y aún los que ya conocemos y tenemos tiempo, vamos a morir sin esperanza de salvación. Al apóstol Pablo le preocupaba algo. Dice, yo que he predicado a muchos, dice, también estoy dispuesto a ser reprobado, a que no pase la prueba, a que no haya salvación para mí. Y él luchaba, mis hermanos, grandemente. Vamos a mirar qué dice Romanos. Pablo a los Romanos, vamos a mirar qué dice. Romanos capítulo 7, en su verso 15, 16 y 17 dice así. Romanos capítulo 7, verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Nosotros tenemos un horario para llegar y comenzar el servicio. Por ejemplo, el recibimiento es a las 7 de la tarde, ¿verdad? O noche, con algunas partes que ya es noche. Pero no llegamos a las 7. Y si no llegamos a las 7, yo creo que no vamos a llegar a las 5, ¿verdad? Porque si se cambiara el horario, que dijera ya no va a ser a las 7, va a ser a las 5 ahora, el comienzo del culto. Si no llegamos a las 7, ¿llegaríamos a las 5? A lo mejor sí, ¿verdad? Es posible que sí. ¿Por qué? Porque uno se acomoda al horario, ¿verdad? Solamente que uno quiera, se puede uno acomodar, pero si no llega a las 7, no va a llegar entonces. O sea, si no llega a las 7, no va a llegar a las 5. Entonces, cada uno de nosotros batalla o lucha contra sí mismo en lo que uno quiere. Si uno quiere, se puede acomodar. Pero si nomás no quiere uno, hermanos, pues por más que se le haga, pues no se van a dar las cosas. El apóstol Pablo no era una persona diferente, era igual que nosotros. Dice, lo que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. Porque lo que yo quiero hacer, dice, me cuesta trabajo y tengo que hacerlo. Dice, porque entonces, dice, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley entonces es buena. Apruebo que la ley no está mal, si no soy yo. Porque no obra otro más que la carne que yo tengo, es la que está obrando. Porque si la ley es buena, entonces ¿quién está fallando? Pues soy yo, dice, como carne. El apóstol Pablo era igual que nosotros y batallaba contra él mismo, dice, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Porque la carne, mis hermanos, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo, que pelea contra el espíritu. Y entonces, si nosotros luchamos de esa forma, mis hermanos, vamos a poder hacer algo, quizás algunas cosas un poco diferentes. Porque antes estábamos, como gentiles, estábamos alejados de las promesas de tener una vida eterna. Pero ahora como gentiles
ya muerto Jesucristo y habiendo hecho las obras por nosotros o el pago por nosotros, pero todavía estamos alejados de las promesas, hermanos, pues entonces, ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Hay personas hay hermanos que creen, mis hermanos, que si se bautiza una persona, ya tiene, por ejemplo, ya tiene como ganada la vida eterna. Porque el bautismo, mis hermanos, pues es una ley que se tiene que cumplir, o una ordenanza, ¿verdad? Y que nosotros lo tenemos que hacer. Pero hay hermanos que piensan que bautizándose ya está salvo, o ya es salva esa persona. Y yo digo que está bien, yo digo que sí está bien así, pero no del todo. Porque esa persona es salva, mis hermanos, si camina en rectitud toda su vida. Porque el apóstol Pablo dice que después del bautismo tiene que ser una persona nueva, una persona diferente, una nueva criatura, le dice él. Si es una nueva criatura, entonces es una persona que se despojó de ese viejo hombre, de esa carga de pecado, se despojó y lo quedó atrás. Y de aquí en adelante, mis hermanos, es como aquella mariposa, ¿verdad? Que se despoja de aquello que no le va a servir ya para vivir. Y dice, esto no sirve y vamos a hacer una nueva criatura. Una nueva criatura, mis hermanos, es de esfuerzo, es de valor, es de ánimo, mis hermanos, de que nosotros podamos luchar contra nosotros mismos y hacer aquello que la carne no quiere que hagamos, pero nosotros debemos de hacerlo, porque lo que nosotros estamos luchando, por lo que estamos luchando es por la vida eterna, no es por otra cosa. Porque después de la muerte, mis hermanos, de ahí ya no se puede hacer nada, dice Eclesiastés. Pero para los vivos hay esperanza, para que nosotros veamos nuestra vida y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo cada día. Y si ese esfuerzo, mis hermanos, que nuestra conciencia nos diga que si ese esfuerzo que estamos haciendo es válido delante de Dios o no es válido, porque nuestra conciencia nos puede decir, es la que nos tranquiliza y nos puede decir si estamos bien delante de Dios. El apóstol Pablo le llama a examinar, pero nosotros debemos de hacer eso con nosotros mismos y ser realistas con nosotros mismos y decir, bueno, parece que no estás haciendo las cosas bien, estás fallando, como que tu ánimo no ha subido, como que estás claudicando, como que estás, por eso allá le dice nuestro Dios a Josué, anímate y sé valiente, esfuérzate, porque es de esfuerzo, mis hermanos, cada uno de nosotros. Y vemos entonces que la palabra de Dios, de nuestro Dios, nos habla a fin de que nosotros entendamos, de que tengamos una esperanza, mis hermanos, cuando nosotros muramos. Porque el tiempo que nosotros vivimos parece que fuera muchos años de vida, pero en realidad, mis hermanos, no lo son. No lo son, porque si nosotros nos acordamos por aquellos años pasados, vemos que teníamos otra fisonomía, teníamos otra forma de ser, teníamos nuestro cuerpo ha cambiado, todo ha cambiado porque han pasado los años y se han ido, mis hermanos, los años. Y las obras que nosotros hacíamos tuvieron que haber sido dejadas desde un principio cuando nosotros empezamos a creer en Cristo. Dice el apóstol Pedro, mis hermanos, que aquellas cosas ya nos deberían de haber bastado, dice. Ya que en otro tiempo las hacíamos, dice, nos tuvieron que haber bastado, pero hasta el día de hoy, algunos de nosotros no nos han bastado esas cosas. Y hemos seguido la misma vida que vivíamos antes. Y este mensaje, mis hermanos, pues
creo que lo debemos de tomar todos, tanto como los jóvenes, como los adultos, porque la vida se está yendo, la vida se está yendo, y cuando nos acordamos de Dios, es cuando estamos en un problema, una necesidad grande, o más en una enfermedad. Pero aún así, mis hermanos, ni por estar tan enfermos, a veces ni aún así, llegamos a volvernos al Señor. Ni aún así nos llegamos a volver al Señor. ¿Por qué será, mis hermanos, que los seres humanos, yo a veces me pregunto, ¿por qué los seres humanos somos tan duros de corazón? Pero muy duros, hermanos. Allá el profeta Jeremías dice que Israel puso su frente como diamante. Pero el diamante, mis hermanos, no fácil se quiebra, se dobla. ¿Por qué los seres humanos somos tan duros, mis hermanos, de corazón? Porque todas las cosas están fungiendo como Dios las hizo: el sol, la luna, el mar, la lluvia, los animalitos, todos hacen toda su función para Dios, todo lo que Dios los ordenó que hicieran, todo. Y el ser humano se ha salido de su lugar y se sigue saliendo, ¿verdad? Y sigue saliéndose, mis hermanos, porque el ser humano siempre ha sido duro de corazón. Vamos a mirar qué dice San Juan. Cuando el Señor Jesucristo llega con una familia que dice que llegó a mis hermanos a visitar a Lázaro. Dice que llegó ahí, mis hermanos, y que Lázaro estaba muerto, según dice San Juan capítulo 11. Porque le llamaron, sus hermanas de Lázaro le llamaron a Jesús porque estaban preocupadas de que su hermano pues estaba enfermo y Jesús no fue. Ya cuando llegó a ellas, sus hermanas le dijeron, dice, si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y ahora ya murió, como diciéndole, y ahora pues ya viniste, pero él ya murió. No hay nada que hacer. Ya entonces, mis hermanos, le dice Jesucristo a Marta, a María, le dice, yo les he dicho a ustedes que si creyeren, pues van a tener vida eterna, van a resucitar, van a ver la gloria de Dios. Yo les he enseñado, les he dicho, dice. Y dice aquí el verso 24, dice así. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí le está diciendo, dice, sí, yo sé que va a resucitar mi hermano, dice, pero va a ser en el día postrero. ¿Por qué Marta sabía que su hermano, estaba seguro que su hermano iba a resucitar en el día postrero? ¿Por qué estaba segura en sus palabras que ella dijo eso? Cuando yo pongo a meditar en estas palabras, digo, ¿por qué nosotros no podemos estar seguros si vamos a resucitar en el día postrero? Porque cuando se nos pregunta si viniera Cristo hoy, ¿qué haríamos? Sería bueno que viniera hoy y decimos, bueno, yo ahorita creo que voy a componer mi vida todavía un poquito más. Si viniera hoy, yo creo que no sería salvo. Mejor que se espere un poquito más. Pero esa pregunta me la hicieron hace 20 años. ¿Te gustaría que viniera Cristo hoy? No, que se espere un poquito más. Pero ya pasaron 20 años, que necesitamos otros 20 años todavía más para ver si compongo mi vida, para ver si me decido servirle o no, ¿verdad? Hacer las cosas que debo uno hacer. Y fíjense, mis hermanos, entonces que ya pasaron 20 años y van a pasar otros 20 años y las personas nos vamos muriendo, primero unas, después otras. Pero lo triste, mis hermanos, es que nos estamos muriendo sin esperanza. ¿Por qué? Porque todavía no estamos bien confirmados en la fe. Porque todavía no estamos seguros si en realidad queremos, hermano, la vida eterna.
¿Se recuerdan de un hombre, mis hermanos, judío que quería ver a Jesús cuando escuchó que venía por el camino? ¿Se recuerdan qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Dice, yo tengo que ver a este maestro, yo lo tengo que ver, de tanto hablan de él. ¿Cómo se llamaba este maestro? ¿Sí? Este hombre. Zaqueo, ¿eh? Pues ¿qué hizo, mis hermanos? Su anhelo era tan grande, mis hermanos, lo buscó tanto con todo su corazón, que dice, bueno, yo no puedo llegar allá y no sé cómo hacerle, pero yo me voy a subir al árbol y lo tengo que mirar. Cuando Jesús llega y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, te voy a dar el privilegio más grande de tu vida, voy a estar en tu casa. Imagínense, después de buscarlo, cuando las personas buscan a Dios con todo su corazón, mis hermanos, llegan las cosas sin que tanto se esfuerce, pero lo tiene uno que anhelar tanto. ¿Ustedes se recuerdan de aquella mujer que tenía 18 años que estaba enferma también? Que tenía flujo. Dice que había un gentío muy grande, pero esta mujer dice, yo tengo que mirar al maestro, dice, porque no sé cómo le voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Aunque sea, dice, el borde de su vestidura. Aunque sea el borde de su vestidura, mis hermanos, su fe era tan grande que sea el borde de su vestido. Lo tocó y Jesús se dio cuenta de que esta mujer necesitaba y sí anhelaba lo que ella quería, se le fue concedido. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer, mis hermanos, para que nuestro Dios vea el anhelo tan grande que nosotros tenemos? Nosotros hemos visto o nos ha enseñado la Escritura, la palabra de Dios, que el sábado es de tarde a tarde. Algunos por una razón, otros por otra razón, pero siempre hay razones. Siempre habrá razones, hermanos. Y esperemos que Dios entienda nuestras razones por las cuales, hermanos, nosotros no asistamos. Que decirle a Dios, quiero que me perdones, pero no podré ir hoy. Es que tengo otro asunto mejor. Quiero que me perdones, pero yo voy a ir solamente por la tarde. Quiero que me entiendas esa parte. Y si voy en la mañana o voy en la tarde. Quiero que me disculpes, que me perdones, pero hoy no traje mi diezmo, lo voy a dar para la otra semana. ¿Qué te parece? Como si fuera una persona que nos entendiera y le dijera, sí, es cierto, tiene razón. Mira, hoy no pude hacer esto, pero lo voy a hacer de que en la semana, o lo voy a hacer para otro día. Tomamos a Dios, mis hermanos, como Él, si fuera a decir, bueno, yo creo que si fuera conmigo, le decía, ¿saben qué, hermano? Si no me puede pagar hoy, pues está bien, para que 8 días me paga. O cuando pueda, hermano, no se preocupe. Tomamos a Dios, mis hermanos, como si Él fuera una persona y se le tuviera que llegar al corazón y decirle, bueno, pues si no puedes hoy, pues está bien, mejor otro día. Pero la palabra de Dios no dice tales cosas. ¿Quieres la vida eterna? Queremos la vida eterna, búscala con todo tu corazón. Búscala con todo tu corazón. Porque hay personas que no tienen esperanza. Hay personas que no quieren, ni siquiera están aquí. Y si no están aquí, y si no quieren escuchar el mensaje de Dios o la doctrina que Jesucristo vino a enseñar, no tienen esperanza, hermanos. No tienen esperanza. Y si nosotros estamos aquí, pero también, mis hermanos, nos negamos a escuchar el mensaje de Dios, pues también estamos igual que ellos. Si nuestro esfuerzo no es tan grande, mis hermanos, como para llegar al corazón de nuestro Dios y se compadezca de nosotros, mis hermanos, pues estamos igual que ellos, sin esperanza también. Porque cuántas personas se les ha enseñado la palabra de nuestro Dios y se niegan y ponen peros, y solamente, mis hermanos, Dios sabe, ¿verdad?, qué va a pasar, qué puede pasar con estas
por esos hermanos, yo digo hermanos, ¿verdad? Porque si han escuchado la palabra de Dios, se les ha invitado y más si están en una situación grande, yo pienso que hay que buscarlo, ¿verdad? Porque si no lo hace uno, pues nadie lo va a hacer por uno. Nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que usted porque está bien, usted va a la iglesia porque está bien. Pero si no me toca a mí, ¿verdad? Es decir, ¿saben qué? Yo voy porque estoy bien. Con más razón, el que no está bien, pienso que si lo anhelara, ¿verdad? Y ustedes le pueden preguntar al hermano Prócoro, y lo digo así porque está ahí él. En una ocasión él dice, ¿saben qué es lo que hago yo, hermanos? Cuando los doctores me dijeron que ya no tenía cura, ¿saben lo que hice yo? Me metí en mi recámara y le oré a Dios y derramé mis lágrimas delante de Dios y le dije, Señor, si me vas a quitar la vida, dice, pues quítamela, pero que se haga tu voluntad. ¿Y saben qué dijo el hermano después? Llegó a la casa de oración y le dijo a todos los hermanos, dice, yo fui al hospital a hacer análisis y ¿saben qué me dijeron los médicos? Que yo no tenía nada, ¿Y qué había hecho yo? ¿O qué había tomado? ¿O qué es lo que había hecho yo? Porque no tenía nada. Los estudios no salieron nada de enfermedad. Pero eso es lo que uno debe de hacer, ¿verdad? Si lo quiere anhelar, si quiere salvar su vida, si quiere hacerlo con todo su corazón, eso es lo que debe de hacer. Y nosotros, y está nuestro hermano, ¿verdad? Y no le impide, y no tiene carro, y no tiene esto, y no tiene el otro, y el hermano ahí está. Y yo tengo un carro que camina bien y lo puedo llevar a donde quiera, y me ando negando y llegando allá tarde, y esto y lo otro, ¿verdad? Y se ve que mi realidad, mis hermanos, no. Si la vida eterna se repartiera, mis hermanos, no creo que me iba a tocar a mí, hermanos. Si fuera un premio que dijera, hermanos, aquí está la vida eterna, pásele usted, aquí está la vida eterna, pásele. Hermanos, no me tocaría a mí. Yo lo digo, ¿verdad? Sinceramente lo digo, hermanos, por mí. ¿Por qué? Porque mi anhelo de encontrar la vida eterna, mis hermanos, tantas cosas que se me han puesto en el camino que no me han dejado avanzar. No me han dejado, mis hermanos, doblegar mi corazón realmente lo que Dios quiere. Y está nuestro hermano Prócoro, te pueden preguntarle, ¿verdad? Lo que ha hecho él. Y lo que ha hecho él, yo no lo he hecho, mis hermanos. Yo no lo he hecho y lo digo por mí. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, no miente. Y si Él nos promete, mis hermanos, un bienestar, si nos promete, mis hermanos, la vida eterna, nosotros debemos de buscar esa vida eterna, mis hermanos, con todo nuestro corazón. Vamos a mirar qué dice Hechos de los Apóstoles. A ver qué dice Hechos de los Apóstoles, donde dice que Dios le ha dado la oportunidad a las personas. Hechos capítulo 17. Capítulo 17 de Hechos dice, el verso 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, si vamos a palpar, mis hermanos, algo es porque nos falta la visión. Necesitamos que alguien nos lleve y nos muestre lo que nosotros queremos. Una persona que no ve, mis hermanos, puede decirse que necesita ayuda, pero aún ni con eso, porque las personas que no ven tienen, mis hermanos, otro sentido que las lleva y camina y cruzan la calle y uno se queda sorprendido, porque estas personas necesitan de ayuda, pero cuando no hay quien les ayude,
son que estas personas son más hábiles, a veces como el que ve. Pero dice aquí, mis hermanos, para que busquen a Dios, ¿quién? Por los necesitados, los que de verdad quieran, mis hermanos, los que no tengan a la mano buscar. Ya Jesús dice que el que toca se le abre, el que busca halla. Así que no hay nada que nos se pueda impedir delante de nosotros como para buscarle de corazón. Porque el Señor Jesucristo a la mujer samaritana dice que de esos busca Dios, de esos verdaderos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Así que no vamos a andar palpando nosotros ya vemos con los ojos de entendimiento. Dice, estas personas dice que para que busquen a Dios, por si alguna manera palpando, le hallen. Está hablando de las personas que no les ha llegado el mensaje y que si se les enseña, aún con eso, mis hermanos, si quisieren de corazón, pueden, aunque sea palpando, hallar a Dios, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Y la vida eterna y la salvación, mis hermanos, pues está más cerca de lo que nosotros creemos, porque el tiempo que nos queda de vida, mis hermanos, todavía creemos que lo podemos aprovechar al máximo y que en el camino no interfiera nada ni nadie. El apóstol Pablo, mis hermanos, luchó igual como nosotros y dice, nada me puede apartar del amor de Cristo Jesús. Así que también nosotros podemos seguir luchando, mis hermanos, con todas las fuerzas, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos que dejar, mis hermanos, dejar todo atrás y ir adelante, mis hermanos, con un ánimo que no haya nada que impida, mis hermanos, nuestro camino y nuestro entusiasmo por servir a nuestro Dios, porque la vida eterna, mis hermanos, pues está a un paso también. Después de allí, de la muerte, si nosotros somos fieles a Dios, nuestros hermanitos se bautizaron y de ahí en adelante luchar hasta el final, mis hermanos, porque la vida se va y tenemos que aprovecharla, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y yo me despido. Paz a vosotros.